ocurre a la persona a lo largo de días, semanas, meses, años. Entonces, estamos viendo lo primero de dice el control de la persona arterial a corto plazo, pero la respuesta inmediata en el segundo minuto es está la presión alta. A cargo de quién tiene que estar, a cargo del sistema nervioso. Si fuera a cargo del sistema endocrino, demoraría horas, minutos, días, renal de igual manera. Pero si vamos por los mecanismos nerviosos, ¿quiénes están? Y los vasoreceptores, saben dónde están ubicados y por quiénes están inervados no menos de décimo par, los quimioreceptores que van a accesar a esas químicas, oxígeno, CO2, hidrógeno, tanto a nivel central como periférico, tiene el centro vasomotor y el reflejo auricular pulmonar, de acuerdo al estiramiento por volumen tanto de las aurículas como de los pulmones. Es el estímulo inicial. Un esquema de cómo está en el bulbo. Hay una área vasoconstrictora, una área vasodilatadora y un centro vagal. ¿Qué me dice? La zona vasoconstrictora de los vasos sanguíneos tiene un tono constante. Tiene un tono de semicontracción permanente. El otro permite explicar la presión arterial. Descarga permanente de la zona vasoconstrictora, lo que va a llevar a que los vasos, el núcleo liso de los vasos sanguíneos esté contraído constantemente. Pero no es una contracción intensa como una descarga de médica. Es un tono vasomotor igual que el músculo de nosotros tiene su tono, no es tan clásico, no es tan contraído tampoco. Es diferente para poder cargar peso ahí están en contracción. Los vasoreceptores de distensión actúan por el cambio rápido de presión arterial. ¿Dónde está? En el seno carotídeo y en el callado aórtico. El que va por el seno carotídeo, ¿quién lo está llevando? O sea, aquí tendría el estímulo, el receptor, la vía aferente, el periférico glosofaríngeo, son el centro integrador y viene la respuesta. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Partiendo de una distensión. Información al seno carotídeo, pregunta de ayer. En la práctica, en el glosofaríngeo, centro vasomotor, inhibe el área vasoconstrictora y va a estimular el área ocasionando qué cosa? Vasodilatación de las venas y arteriolas. Las arteriolas que hacen disminuir la urgencia periférica, caída de la presión arterial, vasodilatación de las venas, menor retorno venoso, menor precardio, consecuentemente menor volumen sistólico, menor gasto cardíaco, y ya trabajó sobre otro factor que va a originar la suba o la bajada de la presión y disminución de la frecuencia cardíaca. Consecuencia final, caída de la presión arterial. ¿De dónde partir? De una presión alta. Y los vasoreceptores no regulan la presión arterial a largo plazo. ¿Sí? El reajuste de esto lo hace en 1 a 2 días. Luego el sistema amortiguador de la presión viene a ser esto. Aquí que vienen los quimioreceptores. ¿Sí? No va a actuar por la presión, van a ser sustancias químicas. Actúan ante la disminución del oxígeno y el aumento del CO2 e hidrógeno. ¿Dónde están ubicados? ¿Sí? Cuerpos carotídeos, cuerpos aórticos, capta la estimulación de la arteria motriz de los cuerpos, viaja el estímulo por las fibras de los vasoreceptores, empiezan los mismos caminos, estimula el centro vasomotor, área vasoconstrictora, vasoconstricción, taquicardia, pero estoy en caída, me está diciendo que estoy muy mal indicado, necesito aumentar la irrigación. Vasoconstricción, arteria, piel y músculo, arterias intestinales y venas. ¿Para qué? Para aumentar la circulación. Y tenemos amortiguador de la presión. El tercer sistema inmediato, por control de la presión arterial debido a la isquemia del centro vasomotor. Es un mecanismo de reflejo de emergencia, se activa ante una baja de la presión arterial, menos de 60, estimula el área vasoconstrictora del centro vasomotor, ocasiona vasoconstricción, aumenta la presión arterial.
el reflejo auricular y de la arteria pulmonar. Se distienden las aurículas y la arteria pulmonar, mucho volumen y pertenencia. Objetivo, bajar volumen. Bajar la presión a través de qué? Disminuir el volumen. El primer mecanismo pertinaturético auricular, ya dijimos, ¿cierto? Esto es un resumen, ¿cierto? No es una clase nuevamente. Un repaso, no voy a ir porque si no tendría paréntesis y empezaría a explicarlo. Al haber mayor retorno venoso hay una distensión de la aurícula ante ese efecto, se tiene mucho volumen, objetivo es disminuir el volumen, produce efecto auricular, hacia ahora que se repara. Este efecto eléctrico auricular, como el nombre lo dice, es un grupo de aminoácidos que tiene como efecto el diurético, orina, natrio, sodio, eliminar el sodio a través de la orina, origen de esto es la aurícula. Estimula los riñones, dilatación refleja de las arteriolas aferentes del riñón. Y si dilata las arteriolas aferentes hay una mayor perfusión renal, aumenta la presión capilar glomerular y aumenta consecuentemente la presión tubular por una mayor presión hidrostática externa oncótica. Las vías nerviosas que estimulan el hipotálamo, disminuye la secreción de la hormona antidiurética, consecuentemente disminuye la reabsorción de agua por parte de los tubos renales, puede haber problema, mucho volumen, respuesta, baja de volumen, circulante, eliminada a través de la orina, consecuentemente disminución de la presión arterial. Segundo mecanismo, reflejo auricular, dice, activa el nodo sinusal. Si tengo mucho trabajo que hago, tengo que trabajar más seguido. Y como me deshago de la cara, es como si el ómnibus que nos recoge los estudiantes que tienen que hacer, que nos da vuelta cada vez por hora. Nos da vueltas en una hora para descargar rápidamente los estudiantes que están esperando. Entonces, ¿qué hace con eso? Aumenta la frecuencia cardíaca. Todo lo que pasa en la vida, lo que pasa en la parte cardiovascular. De tiempo intermedio, no puedo regularse la presión por el mecanismo anterior, no tengo que recurrir al mecanismo intermedio. Empieza a actuar a los 30 minutos, hace vasoconstricción por el sistema renal de angiotensina, el riñón se siente mal perfundido, objetivo, producir angiotensina 2, relajación de estrés de vascularización, otro mecanismo, desplazamiento de líquido hacia afuera o dentro de los capilares, dependiendo si la presión está subida o en bajada. Entonces, a través de estos tres mecanismos, voy a regular la presión arterial en un lapso de 30 minutos cuando hayamos fracasado los anteriores. A largo plazo, ¿sí? Regulación lenta de la presión arterial en días, meses y años. Tienes el riñón nuevamente, ¿sí? Y el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Vamos a ver si sube la presión arterial, estimula la arteria renal del riñón, aumenta la ingestión renal de agua, entonces se da una diuresis de presión, aumenta la ingestión de sodio, una diuresis, elimino agua, elimino sodio, entonces normaliza la presión arterial, punto de equilibrio, se elimina consecuentemente agua y sodio. Papel de líquido extracelular en la presión arterial. Aumento el líquido extracelular, me lleva a aumento del volumen sanguíneo, aumento del gasto cardíaco, aumento de oxígeno y nutrientes, y algo más, aumento de la resistencia, aumento de la presión arterial. Como el líquido extracelular puede aumentar la presión periférica y aumenta la presión arterial. La importancia del esquema renal es ingesta excesiva de sal. Hacer ingesta de sal, ¿no?
¿Qué hace? Aumenta la osmolaridad plasmática. Esa formulita de osmolaridad plasmática ya la saben. Ya lo hicimos en biofísica, ¿sí? ¿De qué dependía la osmolaridad? De sodio dado por doble pareja, ¿no es cierto? ¿Sí? Más glucosa a partir de no sé qué número y el jugo a partir de no sé qué número, eso que salía los 180 moles. Aumenta el sodio y aumenta la osmolaridad. También decimos por qué el sodio tiene que multiplicarlo por 2. Porque el sodio iba de la manito como cloro. Entonces, al haber esa hiperosmolaridad plasmática por una mayor ingesta de sal, hay los osmoreceptores que están a nivel del hipotálamo, que van a actuar en el centro de la sed. Voy a ingerir mayor cantidad de agua, aumento del líquido extracelular. Si aumenta el líquido celular, aumenta el gasto cardíaco. Además, el hipotálamo, a través se activa la zona del núcleo supraóptico, que hace mayor absorción de agua por los tubos renales. ¿Qué va a hacer? Para neutralizar esa alta osmolaridad. Retiene sodio, retiene mucho sodio, retiene agua, mayor absorción de agua por tubos renales. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es mucho sodio que tengo que ser disminuido. ¿Y para qué tengo que hacer eso? Tengo que reponer mayor agua en el riñón. ¿Y eso qué me trae consecuencias? Aumento de la presión arterial. ¿No han visto hipertenso, dieta hiposódica? Entonces, eso me permite explicar por qué está en la dieta hiposódica. Sistema renina-angiotensina. Si el riñón, en el aparato glomerular, detecta de que la presión de perfusión ha disminuido, ¿qué hace? Se estimula el riñón, en el aparato glomerular. Ahí está, en ese aparato glomerular está la prorrenina. Esa prorrenina se transforma en renina. Esa renina pasa a la circulación, actúa sobre el angiotensinógeno que está producido a nivel hepático. Ese angiotensinógeno se transforma en angiotensina 1. Ella tiene efecto vasoconstrictor, deleterio. Esa angiotensina 1 al pasar por el pulmón se convierte en angiotensina 2. Por efecto de edad, enzima convertidora de la angiotensina. Este es un potente vasoconstrictor. Y este va a durar un tiempo de vida muy corta debido a que hay una enzima que lo va a destruir. Entonces, este viene a ser el sistema renina-angiotensina aldosterona. La angiotensina no solamente va a ocasionar vasoconstricción, va a indicar a las suprarrenales que empiecen a producir aldosterona. Y esta aldosterona, ¿qué va a hacer? Retiene sodio. Si retiene sodio, retiene agua. Entonces, a través de ese mecanismo ya he logrado 3 objetivos. Uno, mayor sodio, a través de la aldosterona. A través del sodio, jalar más agua, más volumen, porque tengo volumen sanguíneo. Y a través de la vasoconstricción, aumentar la resistencia vascular periférica. Ya cumplimos los 3 objetivos que me van a permitir elevar la presión arterial. Lo que sea reiterativo, o sea, no viene del concepto, viene del razonamiento más o menos de esa manera. No voy a preguntar qué es la angiotensina 2. Función de la angiotensina 2. Uno absorbe sobre el vaso sanguíneo. ¿Qué hace? Vasoconstricción. Acción sobre el riñón. ¿Qué hace? Hace vasoconstricción en la arteriola eferente. Porque si hace vasoconstricción en la arteriola eferente, aumenta la presión de perfusión, estimula la sección de aldosterona. Acción sobre los vasos sanguíneos dice el vasoconstricción en arteriolas y venas. Aumenta la resistencia periférica, objetivo, ¿sí? Aumenta la presión arterial. Cumplido un objetivo. Acción sobre el riñón. Efecto directo sobre los vasos del riñón. Contracción de los vasos sanguíneos renales. Disminuye el flujo sanguíneo renal. ¿A qué me está diciendo? ¿Cómo conseguiría
aferente o la eferente. Tengo que hacer vasoconstricción en la arteriola aferente. En la arteriola aferente, no en la eferente. En la aferente, de manera que al momento de la resistencia en la arteriola aferente va a llegar menor flujo sanguíneo al riñón. Y si yo oferto menor flujo sanguíneo al riñón, ¿qué voy a conseguir? Una menor filtración glomerular. Y si filtro menos, voy a absorber agua y sodio por el tiempo a nivel del riñón, de los tubos renales es lento. Efecto directo sobre los tubos renales, reabsorción de sodio y agua. Objetivo conseguido, aumento del volumen de líquido celular, aumento de la presión arterial. O sea, ya estoy aumentando la presión arterial, ¿por qué? Actúe sobre la resistencia vascular periférica y estoy actuando sobre un aumento de volumen. La aldosterona, sí, la angiotensina 2, estimula la corteza suprarrenal, secreta aldosterona, actúa sobre el tubo controlado distal, produce mayor absorción de sodio. Aquí faltaba, esa absorción de sodio significa depresión de potasio, porque empieza a intercambiar. Es lógico, si voy a absorber una carga positiva, que es el sodio, tenemos que perder una carga positiva, que es el cloro, el potasio. Pero considero objetivo certificando el potasio que lo ha matado por caloría. Por eso produce hipopotasemia. Ante un aumento, el otro partido de una disminución de la presión arterial. Ante un aumento de la presión arterial, disminución de la secreción de renina. Todo lo contrario, antes producía más renina, ahora menos renina. Y si tengo menos renina, la menos de sodio y agua. No hay hormona antidiurética, ¿sí? Se produce más diuresis. No hay aldosterona, más sodio que se pierde, cae la presión arterial. Me da ganas de un croissant. La microcirculación, arteriolas, músculo liso, zona de más alta resistencia vascular, porque tienen músculo liso. Metaarteriolas siguen teniendo músculo liso, esfínteres precapilares siguen teniendo músculo liso, capilares ya no tienen músculo liso, es una capa muy delgada, en la cual hay endotelio, neutral, basal y nada más, y las vénulas generalmente empiezan a recolectar lo que la sangre que quitan las células sanguíneas que han consumido oxígeno y han producido CO2. Si tendría que hablar cuál es la razón de que el aparato cardiovascular, es esto. Aquí va dirigido. Porque aquí es donde tienen que dejar sustancias nutritivas y recoger sustancias de aceite. Que regula la presión arterial, que transporta hormonas, regula la temperatura, que son funciones adicionales. Son importantes, pero la básica es esto, la microcirculación. Así como del pulmón la básica es realizar el intercambio de gases, ¿sí? Porque también regula la temperatura, metaboliza hormonas, elimina sustancias, ¿sí? Regula la temperatura, son funciones adicionales, regula el pH. Funciones: transporte de sustancias nutritivas, eliminación de residuos, control del flujo sanguíneo en cada área tisular, lógico, si necesito más al hígado, hago relajación de esfínteres para que pueda fluir más sangre, en el músculo de igual manera, en el riñón de igual manera, ya lo estamos viendo hace poquito, en el cerebro igual, pues autorregulación de las distintas estructuras del organismo. Arteriolas son ricas en músculo, su diámetro varía por esta razón. Metaarteriolas no poseen una fibra muscular continua y ya están perdiendo músculo. Esfínteres precapilares es una fibra muscular lisa que rodea el nacimiento de los capilares. Los esfínteres precapilar vienen los capilares que estarían por aquí, vienen las vénulas después. Los capilares, que es alrededor de 10.000 millones de capilares, tienen que ser amplia cantidad de capilares porque hay una ley de difusión de gases, ¿no es cierto? ¿Sí? Que dice que tienes que aumentar la superficie de contacto para realizar un mayor intercambio. Luego, a nivel de los capilares, ¿qué hace? ¿Sí? El flujo tiene que ser, tengo que tener una mayor superficie de contacto, tengo que tener una membrana muy delgada, porque la difusión depende también del grosor de la membrana, tiene que ser un
una velocidad de tránsito muy lenta para darle tiempo para hacer el intercambio. Alrededor de esta cantidad se lo dice total de 500 a 700 metros cuadrados. Imaginen un área inmensa para hacer el intercambio. La distancia entre el capilar y la célula es muy delgada para realizar el intercambio. Luego vienen las vénulas que recolecta el flujo de los capilares, sangre desoxigenada y con CO2. La estructura del capilar, dice, solamente tiene trotelio, membrana basal, su diámetro es muy pequeño, el glóbulo rojo pasa a las justas, ahí tiene que cambiar de forma el glóbulo rojo, tiene que elongarse, tiene que estirarse, por eso hay una enfermedad cuando para esto con él, una enfermedad en la cual el glóbulo rojo no es deformable, es como una esferocitosis, tiene dificultades para pasar por los capilares. Dice presencia de poros en su membrana. Cuando uno se conecta al interior con el exterior capilar, a través del cual va a intercambiar sustancias, su diámetro es de 6 a 7 nanómetros, movimiento térmico rápido, por ahí pasan moléculas de agua, iones hidratados, pequeños productos. Entonces, hay unos que pasan a través del endotelio y otros que pasan por dos maneras de pasantía celular. Paracelular, ¿qué significa? Si aquí yo tengo dos células, unas sustancias están pasando por la célula y otras están pasando por la rendija que existe entre las células. Eso sería paracelular. La otra es que celular, tengo que meterme en la célula y de la célula recién puedo pasar al otro lado. Dice el flujo de sangre en los capilares, el flujo es intermitente. La conducción intermitente de la segmento anterior de capilares, hay vasomotilidad. Regulación autónoma, lógico. Si es el músculo que está trabajando, está agotando el oxígeno, es un estímulo para producir vasodilatación. Si aumenta el CO2, otro estímulo para producir vasodilatación. Y la concentración de sustancias nutritivas. Regulación autónoma, regulación local de la microcirculación. Intercambio de sustancias en la sangre, entre la sangre, entre los capilares y el líquido intersticial que está fuera de el intestino, está rodeando a las células. Por la membrana capilar están transitando 6 litros por minuto entre el gasto cardíaco y la continuidad. Difusión. ¿Por qué mecanismo pasa la difusión? Mecanismo de transporte de agua y solutos. Velocidad de difusión está en proporción directa a la gradiente de concentración. Si tengo poco oxigenación, tiene que pasar rápido. Difusión de sustancias liposolubles en el primer examen, ¿sí? ¿Cómo pasan las sustancias? ¿Sí? Las liposolubles pasan a través de la membrana directamente. Poseen liposolubles, no está ionizada, bajo peso molecular, ¿sí? Oxígeno y dióxido de carbono, difunden directamente a través de la membrana capilar. ¿Sí? Velocidad de transporte es mayor que las sustancias hidrosolubles, las liposolubles, que pasan directamente. ¿Sí? Difusión de sustancias hidrosolubles, ¿cómo pasa? ¿Quiénes son? Estas moléculas de agua, sodio, cloro, glucosa, a través de los poros de la membrana capilar. Poros de la membrana capilar. La permeabilidad de la sustancia por los poros depende del diámetro molecular y de su peso molecular. No dice que está pasando a través de la membrana capilar. Está pasando a través de los poros que tiene la membrana capilar. Está haciendo un túnel, un puente para que pase por ahí. Como esta pared fuera la membrana, el oxígeno y el CO2 pasan directamente, no en el túnel. A lo que la molécula de agua y un suelo tiene que tener un túnel así para poder pasar para el otro lado, si no, no pasa. La permeabilidad varía con el tipo de tejidos. Los capilares del cerebro son muy cerrados, muy selectivos. El organismo cuida mucho el cerebro. El hígado capilar es con poros muy abiertos. El intersticio, ¿sí? Una fase sólida, el intersticio ya está fuera del capilar, después fuera de las células, el intersticio. Dice,
una sexta parte del cuerpo, consideramos nuestras células fueran peces y el mar sería líquido intersticial. Es una sexta parte del cuerpo, componente del intersticio son una fase sólida, el colágeno, que es la fuerza tensional de los tejidos, tienen proteoglicanos, 98% constituido por ácido hialurónico, 2% por proteínas, la fase líquida, 12 litros, primera unidad, la primera unidad fue biofísica, distribución de los volúmenes en sangre, 60%, 40%, ¿sí? Del 20%, 12% y el 12%, fase líquida, hay gel y líquido libre. El gel se encuentra en los filamentos de los proteoglucanos, deriva de la filtración y difusión de los capilares, tiene la misma constitución del plasma, pero menor cantidad de proteínas. Las proteínas no se pueden filtrar a ese nivel porque son macromoléculas. Además, ¿qué factores determinan que las proteínas no se filtran, jóvenes? ¿Qué factores determinan que biofísica? ¿Qué factores determinan que las proteínas no se filtran? Su carga. El tamaño, ¿ves? La carga, ¿no es cierto? ¿Qué hay en la carga? ¿Qué tiene que ver con la carga? Principalmente negativa. ¿Y qué lo hace que sea negativo? ¿Qué virtud le da? Y se repele. Se repele con. La proteína tiene carga negativa. La proteína tiene carga negativa. Entonces, ¿qué hace? Cargas al mismo signo C, repele, ¿no es cierto? Entonces la proteína no se acerca, no rechazada, ¿bien? Y seguimos, ¿sí? Líquido libre se encuentra. ¿De qué se debe este líquido libre? Es el que se ha filtrado. Están como riachuelos, aguas sin proteoglucanos, recibe el líquido libre, está como líquido libre vivo. Dice distribución de líquido entre el plasma y el intersticio. Cuatro factores básicos de tener el movimiento de líquido, esto ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué cosas resume esto? Si en el examen viniera esto, estos cuatro enunciados le sugieren qué cosa es la microcirculación. De ver esto, ¿qué cosa ya se me viene a la cabeza? Yo me enfocaron microcirculación. Te pongo los cuatro factores que están ahí. ¿A qué me estoy refiriendo? Estable, ¿no? Es que ya bueno, no estudié aquí en esta clase. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Ya busco aquí. Muy bien. Buen camino. Gracias. Voy a decir, bueno, lo llamo. Te puedo decir qué pasa. Porque así tiene que ser la ley. Cuando uno quiere que un estudiante sea bueno, se le exige más. Cuando un estudiante es diferente, unos interrumpantes de los dos. Bien joder, es que hay que preocupar. Entonces, esto ya me dice de estar, ¿no es cierto? Filtración. Cuando enfrento presión hidrostática que está en el capilar, presión oncótica dentro del capilar, presión hidrostática fuera del capilar y presión oncótica fuera del capilar. Cada uno tiene sus valores, ¿sí? Ahí está, presión hidrostática del capilar, presión colonosmótica del capilar, presión hidrostática del intersticio y presión oncótico-colonosmótica del intersticio. Ahí están las cuatro. Ahí está en el marito. ¿Sí? Presión del capilar. ¿Qué hace cada una de ellas? ¿Sí? ¿Qué hace la presión capilar? Es la que va a forzar a que el líquido salga del capilar. Le dice, pues, sale aquí, fuera de aquí. ¿Sí? Pues es la fuerza que se encuentra sometida a la sangre dentro de los capilares y tiende a forzar al líquido a que se vaya fuera de la membrana. ¿Sí? Esto va variando. El extremo arterial es alto, pues 30. El extremo venoso ya disminuyó por resistencia, presión. En la mitad de ambos 25. La presión capilar funcional es 17. Estos valores deben que tenerlos en cuenta porque al final la explicación se va a dar de la suma y resta de estos valores. Presión
presión de líquido intersticial. ¿Qué hace la presión de líquido intersticial? Se va a oponer mañana a la aplicación, porque es una presión desde afuera. Esa es la presión que tiende a forzar el líquido a irse hacia dentro del capilar. ¿Sí? Si es positiva, por supuesto, pero si es negativa, mañana va a jalar. Los líquidos de fase intersticial sometidos a una presión subatmosférica, que es una presión subatmosférica. Presión negativa, jala. Presenta una presión negativa de menos 5 torr. O sea, esa presión no le hizo de regreso, sino así la está llamando, porque es negativa, es de menos 5. ¿Sí? Por ejemplo, el tejido solar subcutáneo es menos 3 torr. O sea, esa presión hidrostática que está en el intersticio, en vez de decir, oye, regresa, por tener signo negativo le está diciendo, oye, ven por aquí. Lo está jalando desde fuera, ¿sí? De lo que está en el capilar lo está jalando hacia afuera. ¿Por qué? Porque es negativo. Si fuera positivo le estaría diciendo, oye, regresa. ¿Sí? Presión de líquido intersticial, el tejido cerrado, bóveda craneal, cápsula de riñón, vainas fibrosas, es estas cantidades. ¿Sí? La poliosmótica en el plasma, ¿qué le dice? Oye, no te vayas, quédate. Es la fuerza de atracción de líquido hacia dentro de la membrana capilar. Pasa el agua del intersticio al vascular. Está jalando el agua. ¿Esta presión cuánto es? 28 torr. 19 torr se deben a la proteína del plasma. Y 9 torr se explican por efecto de Donan. Suman la poliosmótica se debe a esta, debido a esto. Y los 9 torr por efecto de Donan. ¿Cuánto suma al final? 28. Entonces, ya vamos viendo. ¿Sí? A la poliosmótica del intersticio es la fuerza de atracción a las proteínas que están fuera de la membrana. ¿Sí? Tiende a tener líquido hacia afuera de la membrana capilar, pasa agua del vascular hacia el intersticio. Esta presión es de 8 torr. Se produce gracias a las proteínas del líquido intersticial que están en muy pequeñas cantidades. De la suma y resta de estas cosas, ¿sí? Ahí están los numeritos que he visto anteriormente. En el seno arterial del capilar dice tengo 41 torr, que me dice hacia afuera. Que me dice no te vayas, 28 torr. ¿Qué me va a dar al final? Filtración en el seno arterial. ¿Por qué? Porque ahí tengo una diferencial de 13 torr. ¿Quién está ganando la salida? De reabsorción, ya estoy yéndome al extremo venoso del capilar. La presión hidrostática empezó a caer. La poliosmótica no cae, sigue siendo 28. La otra era 41 versus 28 en un extremo arterial. En el extremo venoso, 21 con 28. Entonces, aquí que cosa es una presión neta de regreso. Permite la reabsorción del 90% de lo que se ha filtrado. Y lo que se ha quedado todo el 10%, esto va a regresar a través de los linfáticos. A través de los linfáticos va a regresar. Este equilibrio de Starling. Lo que hemos sumado de los estados. Ahí tenemos, ¿sí? Coeficiente de filtración total de líquido que se filtra en un minuto, ¿sí? Y un torr de presión, 6.66 por cada torr. Este coeficiente también puede expresarse en gramos y de esta manera. Efecto de desequilibrio, es fácil suponerlo, ¿cierto? ¿Sí? Si tengo mucha presión hidrostática, a la abuela la llevo al IME lo llevamos los pies hinchados, ¿sí? Con la presión hidrostática está sentada todo el día. ¿Sí? O un desnutrido, también hace edema que ha disminuido la presión baja. Entonces puede llegar a hacer edema porque como aumento de presión hidrostática, manteniendo mi oncótica normal,
o manteniendo mi hidrostática normal, ¿sí? Pero mi oncótica está disminuida. Por eso los caminos pueden llegar a ser edema. El sistema linfático es una vía accesoria para el retorno de líquido que no ha sido reabsorbido a través de los capilares, recogen y transportan las pocas proteínas que se han filtrado, las grasas, bacterias, azúcar y partículas grandes, ¿sí? De los espacios tisulares lo regresan a la circulación general. Conducto torácico, ¿no es cierto? La estructura del linfático. Los canales linfáticos son pequeños conductos que drenan el exceso de líquido desde el intersticio de los tejidos hacia donde, hacia los conductos. Esta ausencia de estos conductos, ¿a qué lleva? No hay estos en los sitios. ¿Cómo van viendo? Los ganglios linfáticos en sangre se lo hacen. Es el órgano linfático, ¿verdad? ¿Sí? Los vasos linfáticos que están recogiendo todos los implantes, ahí han visto que de aquí se recoge bacterias, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esos linfáticos desembocan en los ganglios linfáticos, por eso es cuando nos duele la muela, a veces nos sujetan y empiezan a aparecer ganglios linfáticos por aquí. ¿Sí? Que está diciendo que está llegando la linfa contaminada, pero como no lo puede descargar directamente esas bacterias, por el sanguíneo, tienen que pasar por el ciclo de los equipos, que son los ganglios linfáticos, que se las bacterias, ahí queda que tiene que morir. Si no, esas bacterias estarían pasando al torrente sanguíneo directamente. Los ganglios fluyen a los canales linfáticos, de ahí a los ganglios linfáticos, y de los ganglios linfáticos van a pasar a ganglios linfáticos de mayor calibre, ya purificado de la linfa, que no es rojo indudablemente porque no tiene color rojo. Es un blanco lechoso más o menos su característica. ¿Terminado con eso? Si no, no puede terminado. Queda un poco más de tiempo, pero vamos a ver. Brasileños, argentinos. Para que vean cómo es. Vamos a ver, 94, vamos a repasar lo que hay aquí. Potencial de hecho actividad que repasamos. Fase 0, fase 1, aquí que se da, y la fase de despolarización. Ahí que se da ingreso de sodio a célula por gradiente electroquímico. Ley de todo o nada. Objetivo, ligar al umbral, para abrir todos los canales. Se abren los canales por ligando o por voltaje. Por voltaje, ¿no? Basta que abres una puerta y empiezan a abrir. Después llego a la meseta. Aquí ya se van cerrando canales de sodio y abriendo canales de potasio. Entonces viene la fase 1 de repolarización.
pasa a diferencia de músculo estriado. Se abren los canales dentro del calcio. Y el calcio, por tener carga positiva, lo va a mantener por breve momento. Y eso en el corazón, ¿por qué se da? En la idea de sístole y diástole. Da el tiempo para acomodarse ese trabajo. Porque si no, no habría. Aquí que se da la receta, llega un tiempo, pero al final ya se agotan los canales de calcio, ya no hay ingreso más de calcio. Ganó la apertura de canales de potasio, pierdo carga positiva, se voy a ir hacia el exterior, me voy a volver negativo, me voy a hiperpolarizar, ¿no es cierto? Entonces viene el periodo refractario absoluto, el periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto es cuando, por más fuerte que sea el estímulo, no voy a poder generar un segundo potencial de acción. ¿Por qué? Porque tengo abiertas las puertas del sol y no tengo abiertas, cerradas a un número suficiente. En el relativo ya cerré el número suficiente de canales de sólido que lo puedo volver a abrir, y eso en cardiovascular puede generar las arritmias cardíacas, puede generar un poco estópico. Y cuando me he hiperpolarizado, ¿qué significa? Que he perdido mucho potasio y tengo sodio dentro de la célula, tengo que empezar a meter acción de la bomba de sodio TPase, tengo que empezar a gastar energía para llegar nuevamente a un potencial de refuerzo de membrana de menos por 80 milivoltios. Propiedades del corazón, vasotropismo, ¿qué significa? Excitabilidad, ¿no es cierto? Propiedad vasotrópica, propiedad inotrópica, fuerza de contracción del corazón, automatismo cronotrópico, frecuencia cardíaca, inotropismo dicta la contracción, que más sigue fases, ya comentamos, ¿no? Fase 3, inactivación, recibe canales de calcio, ya está. En el 2 lo que dijimos aquí, dice que flujo o salida de potasio por apertura de los canales, se hace la meseta y se mantiene la meseta, porque se abren los canales dentro de calcio, que van a entrar a la zona por gradiente electroquímico. La fase 4 se mantiene los canales de calcio cerrados y salida de potasio en el cuerpo. Aquí qué cosa hablamos. Porque fíjense, ¿sí? Los potenciales de acción de cada una de las estructuras del corazón no son iguales. Esta es del nodo sinoauricular. Entonces viene la pregunta, ¿y por qué el nodo sinoauricular se descarga más rápido? ¿Cuál sería la explicación de ustedes? Y ahí está. Por eso dicen, solamente el ser humano ve lo que conoce. Me llevan al museo, al zoológico. Nunca he visto un elefante, ni he escuchado que sea un elefante. Cuando salga del zoológico, hoy viste el elefante, ¿cuál elefante? ¿Qué pasa? Que no puede sus patas de elefante, es un elefante. Como no lo conocía, no lo he visto. Me parece que es por eso. Está más cerca del lugar. Está lejos. Está lejos. Está lejos. Está lejos. Esa es la razón. Una gran permeabilidad intrínseca de no sin usar al sodio. Este es el perfil de descarga de nodos sinusal y este es el músculo. Son diferentes, ¿no es cierto? Están alejados del umbral. Y este ya se va a, por ser muy sensible al sodio, se va a despolarizar. La causa del automatismo de nodo sinusal es muy permeable al sodio. El nodo, está hablando del nodo sinusal, ¿sí? Dice, es muy permeable al sodio, o sea, se va fácilmente al interior. En reposo ya tiene canales de sodio abiertos. Entre latino y latino hay un flujo de cationes sodio al interior que aumenta el potencial de membrana y el potencial de reposo va aumentando gradualmente. Es un traslado oblicuo hacia el interior latino, ya se está preparando para el siguiente.
No es como este que está esperando que le llegue el estímulo, que ya va preparando el ambiente para el segundo, lo va acercando al umbral. Cuando el voltaje llega al umbral, ¿sí?, los canales de calcio y sodio se activan. Ojo, otro tipo de canal están actuando, los de calcio empiezan a actuar. Y los canales de calcio y sodio se activan y hay entrada rápida de calcio y sodio. Y produce el potencial de acción. Entonces, ¿qué me está diciendo en esto? Que en la despolarización que se abren, canales de sodio y de calcio. Por tanto, es básicamente la propiedad intrínseca de la fibra de nodo sinusal al sodio lo que causa su autoexcitación. La quinta propiedad del corazón, sí que no lo hemos mencionado, ¿sí?, el lucitropismo, que es relajación del corazón bajo ciertos estímulos, que es la propiedad de relajación diastólica debido a la capacidad de distensibilidad de la fibra miocárdica en la diástole. No lucitropismo es la conducción, se conductividad del impulso. Sistema eléctrico del corazón, ¿sí? No sinusal, no ventricular, los haces anterior, medio y posterior, brazos intermodales, haz de His, brazo derecho, brazo izquierdo, aquí falta el brazo anterior y posterior. La deposición se inicia en el nodo sino auricular, ¿sí?, va por la aurícula, converge hacia el nodo auriculoventricular. La velocidad de conducción con que el potencial de acción se disemina a través varía considerablemente y depende de la propiedad de cada uno de los tejidos. Aquí está, ¿sí?, y todos no se transmiten igual. ¿Qué les llama aquí? Ponen la atención. A mí lo que me llama la atención es, fíjate, la velocidad de conducción del sistema sanguíneo. 4 metros por segundo se que permite el impulso a mayor velocidad. Razón de que es la que tiene que tomar en contacto con la masa muscular. Porque ¿quién está afrontando el músculo y a la parte mecánica? Es la fibra de Purkinje. Hay tantos numeritos, ¿sí?, a la velocidad de conducción de las distintas partes. Realmente que esto lo voy a tomar, ¿no? Si hubiera escritura aplazado, se necesita más. Porque si el escritura aplazado significa que el examen, para mí no lo siento bien. Si hubiera escritura aplazado, tendría que ser mucho más difícil. Mucho más difícil. No le puede ser más fácil. Porque eso qué significaría. Imagínate que la señorita se mandó a estudiar por las 17 semanas, ¿sí?, y aprobó con 12. Se esforzó y estudió 12, porque los exámenes fueron excelentes. Y ahí fue aplazado, le tomó casi 15, se saca 15, es justo. Y estudió una semana. Y le tomó casi 15, sacó 15. Sería justo. No es justo. Pero 17 semanas se bajó, sacó 11. Y el flaco Jaramillo de 17 semanas, se estudió una semana y se sacó 15. No es justo. Pues ha aplazado que es un accidente mucho más exigente. Y todo el curso debe ser. Esa es mi lógica, ¿no? No razona el conseguir. Aquí, ¿qué me dice? La distribución de la sangre, ¿sí?, los distintos circuitos. La neurología se refiere a la hemodinámica, ¿sí? El flujo sanguíneo depende de la diferencia de presiones y de la resistencia. A mayor diferencia de presión, de mayor flujo; a mayor resistencia, menor flujo. ¿Qué estudia la hemodinámica? Estudia qué cosa: presiones, ¿sí?, estudia resistencia y estudia flujos. Estudia la relación entre flujo, presiones y resistencia. Eso es el aparato cardiológico. Hemodinámica. Distribución de la presión y volumen. ¿Sí? Distribución de presión y volumen. La aorta, ¿qué cosa me está diciendo?
venas tienen alto contenido de sangre y tienen presiones bajas. ¿Por qué? Este es un sistema de resistencia y este es un sistema de capacidad. ¿Por qué? Arterias elásticas poco distensibles, arterias muy distensibles, paredes delgadas, se dejan extender con facilidad. La aorta, pasamos esto, las arterias tienen un clorizo, son los que originan la resistencia, tienen receptores adrenérgicos alfa, tienen alfa agudos, son vasoconstrictores. En otras arteriolas hay receptores beta adrenérgicos. ¿Y qué dijimos ahí? Los beta adrenérgicos producen vasodilatación. ¿Sí? Estos son los capilares, una sola capa, vénulas, ahí está la condición biofísica, ¿sí? De que depende la velocidad del flujo, la velocidad depende del flujo, el área de sección. El flujo de que depende, diferencia de presión, la resistencia. ¿Cuál es nosotros tenemos una resistencia? Si fuera nuestra resistencia en serie, tendríamos serios problemas. Tendríamos que manejar presiones muy altas. Pero tenemos una resistencia al flujo sanguíneo en paralelo. Eso nos permite tener presiones bajas. Es el efecto fisiológico de la resistencia en paralelo en el aparato cardiovascular. ¿Qué ventajas tienes por tener esa circulación en paralelo? Cuando el flujo sanguíneo se distribuye en resistencias en paralelo, el flujo a través de cada órgano es una fracción del flujo sanguíneo total. Los efectos de esta distribución o disposición son dos ventajas que te está dando ese flujo, no ese flujo. No hay pérdida de presión en las principales arterias. No hay pérdida de presión en las principales arterias. Segundo, la presión media en cada arteria mayor es aproximadamente la misma que la presión media en la aorta. Flujo laminar y turbulento, ya además apetecible, cuando voy a más arriba de 200 ya, 2000 el flujo ya se pone turbulento. ¿De qué depende que el flujo sea? Depende de qué cosa, de la velocidad. Otra propiedad de cuál era, de la viscosidad, de la densidad. Por eso, paciente con hematocrito alto tiende a ser más turbulencia. Igual, eso es por tener una mayor viscosidad. El anémico tiende a ser flujo turbulento. ¿Sí? ¿Qué pasó, ejemplo? Si tiene poco flujo rojo, es que su velocidad aumentaba. Entonces tenemos los extremos. ¿Sí? Nosotros normalmente, supuestamente normal, nuestro flujo laminar. Si me pongo anémico, ¿qué hace mi circulación sanguínea? Aumenta la velocidad, supera los 2000 reinos, flujo turbulento. Ya no estoy anémico, mi hematocrito está en 60, mi hemoglobina está en 20, estoy con policitemia. ¿Qué cosa ha aumentado? Mi viscosidad sanguínea. ¿Qué hace eso? Que aumente mi turbulencia. ¿Por qué? Porque en el anémico estoy actuando en esto. Estoy aumentando la velocidad. Aquí en el polisistémico estoy aumentando la viscosidad. Modificación de la viscosidad aumenta reino. Cambio de aumento de velocidad aumenta el reino. La resistencia en serie y en paralelo. La resistencia total de un conjunto de vasos sanguíneos también depende cómo están dispuestos los vasos. En serie, la sangre fluye de un vaso al siguiente, R1, R2, R3, R4, por sumando. Cuando van en paralelo, la resistencia total es la suma en serie de 1 más 1 más 1 más 1 al final de 5. Pero cuando es en paralelo, el flujo se distribuye simultáneamente en vasos paralelos, es el inverso. Por lo tanto, la resistencia va a ser mucho menor.
volumen de sangre, si es distensible, ¿qué me dice? Estás arrojando mayor volumen de sangre. Pues la distensibilidad o capacitancia de un vaso describe el volumen de sangre arrojado en el vaso a una presión determinada. Si meto más volumen y no me sube la presión, ¿qué me está diciendo? Como en las venas, ¿no es cierto? ¿Sí? Meto mucho volumen, pero la presión no me está subiendo. ¿Qué me está diciendo? Que son vasos de capacitancia. En la aorta que tengo poco volumen y la presión es alta, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso estamos, pues, sistema de alta presión y sistema de volumen. ¿Qué me está haciendo esa diferencia? La capacitancia y distensibilidad de los vasos, que lo contiene. A la aorta poco distensible, las venas cavas bastante distensibles. Las presiones ya vimos, ¿cierto? En la aorta va disminuyendo capilares, ¿sí? Vimos que los capilares la presión hidrostática es aproximadamente 30, aquí me está diciendo más o menos 30, a medida que voy accediendo sigue disminuyendo. Y aquí una gran diferencia. Presiones en la sistémica y en la pulmonar. En la aorta estamos hablando aquí de presiones medias, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues si queda sistólica aquí, 120. ¿Sí? Diastólica, ¿cuánto? 80. Presión media, 100. Aquí en la pulmonar diría sistólica 25, diastólica 15, más o menos, ¿sí? Pero aquí está refiriendo a medias. La aorta, presión arterial media, 100. La arteria hueso sigue 100. Voy viajando, me voy alejando de la periferia. Arterial 50, capilares 20. En la pulmonar, ¿y por qué se ve esta diferencia? Ambos ventículos manejan iguales volúmenes, ¿no es cierto? ¿Sí? 70 cada sitio. ¿Por qué el ventículo izquierdo tiene que pelear contra una presión de la aorta de 80 y este tiene que pelear con una presión de 10, 15 más o menos? Por la resistencia que le ofrece la aorta. En un caso es la pulmonar de la aorta. La pulmonar le ofrece menos resistencia. La pulmonar le ofrece más resistencia. Y seguimos, la vena pulmonar es 8 y la vena izquierda es 2.5. Esto es como mides la presión, ¿sí? Arterial. Un catete de Van Gans, no sé, por ahí. Es un catete que te introduce, fíjate, por la yugular interna, llega a la aurícula derecha, mido la presión de la aurícula derecha, porque tengo un baloncito que está entrando por ahí aquí. Quiero medir la presión del ventículo derecho, lo mido aquí. Quiero medir la presión de la arteria pulmonar, lo mido aquí. Hasta que cuando quiero, ¿podré pasar a la aurícula izquierda? No puedo pasar porque ahí tengo capilares pulmonares. Entonces, cuando este capilar llega a un punto, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Me está mirando la presión que está donde en la aurícula izquierda. Entonces, me puede detectar también cuánta presión hay en la aurícula izquierda. Ya me detectó la presión venosa central, me detectó la presión de la aurícula derecha, me detectó presión en el ventrículo derecho, me detectó presión en la arteria pulmonar y me detectó la presión de la aurícula izquierda. No porque haya llegado a la aurícula izquierda, sino porque me está provocando esa presión por la cara. ¿Sí? La está viendo el baloncito este. Ciclo cardíaco, ya creo que no hay nada más que el ciclo cardíaco, porque aquí me cansó de decir que está así. Ciclo cardíaco sístole. Sea la válvula, está refiriendo a la sístole ventricular, ¿no es cierto? Sea la válvula pulmonar y aórtica, los ventrículos ya están llenos de sangre, el nodo sirve le manda la salida eléctrica, estimulación de función del ventrículo, se puso la sangre por el corazón, la aurícula derecha. Entonces, la sístole, ¿por qué fase está constituida? Es una fase de, si me dijeran, es más literal, ¿cierto? Si me dijeran, componente de la sístole, ¿sí? Diría contracción isovolumen, fase de eyección rápida, fase de eyección lenta, esta expulsión.
la cítula ventricular, contracción ventricular volumétrica, expulsión ventricular. En la diástole que tengo, una relajación ventricular, volumétrica, y la fase de llenado rápido de aquí. ¿Qué momento se abría esta fase de llenado ventricular? Llenado rápido, llenado lento, ¿qué más? Contracción auricular. ¿Qué más? La contracción auricular. La sístole auricular. Aquí, ¿qué cosa iba a comentar, jóvenes? Contracción isovolumétrica, contracción a cámaras cerradas, ¿verdad? ¿Qué estoy ganando en ese momento? Presión. ¿Presión a la intención de qué? De abrir la barra en el lado derecho pulmonar y en el lado izquierdo abrirla aórtica. Entonces aquí estoy en contracción isovolumétrica, primera fase, y la eyección ventricular. Aquí tuve que llegar a tener presiones más bajas, aquí presiones más altas. Evento final de la diástole. La diástole que viene relajación isovolumétrica. ¿Cambio de volumen? No. ¿Esta qué cosa es? Relajación isovolumétrica, ¿verdad? Estoy relajando cámaras cerradas. No sale sangre, no mucha sangre. Ambas válvulas cerradas. Aquí que se abierto la válvula mitral. ¿Qué me permite? Llenado de ventrículo. Un llenado rápido que me puede ocasionar el tercer paro cardíaco. Después viene un llenado lento y después viene por aquí la contracción de la aurícula. Primero recuérdese, entrega la expresión del número ventricular y el comienzo del ciclo ventricular. La contracción ventricular aumenta progresivamente hasta ver las válvulas respectivas, ya sea la pulmonar aórtica, la sístole auricular. Sístole auricular, aurícula derecha. Aquí que está, empezando la contracción, eyectando sangre hacia dónde, hacia el ventrículo. Luego cuando viene la sístole ventricular, ¿qué hace? Cerrar las cámaras, cerrado, ¿sí? Generando la isovolumétrica. Aquí me parece que abre válvulas, ¿sí? Donde está en la expulsión ya. ¿Y aquí qué hace? El ventrículo de diástole. ¿Qué tiene que hacer? Ya del ciclo anterior de estar cerradas a ver, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que hacer en este momento? Cerrar la aórtica y cerrar la pulmonar. Dice, variación de las presiones en las aurículas. La presión que están en las aurículas, ¿dónde se traduce? ¿Dónde los puedo ver? ¿O no puedo ver la presión que tiene en las aurículas? En el curso yugular, pues, y ahí tienen el trabajo que hacer mucho. El día del examen tienen que entregar dos cosas, ¿sí? El trabajo del pulso arterial, el pulso venoso, el libro se necesita llegar al examen, hay un proceso muy completo, y su trabajo de radiología de Turín, es una ponencia por cada grupo de prácticas. Son 3 que tienen que llegar. Dice, sí puedo ver en el curso yugular, veo 3 ondas, la onda A, la onda C y la onda D. ¿Qué significa la onda A? Es la sístole auricular. Por lo tanto, si tengo una hipertrofia de la aurícula, ¿qué me va a dar? Una onda A alta, grande. Si estoy en fibrilación auricular, ¿habrá onda A? No hay onda A.
La presión de la aurícula derecha sube a 4,6 milímetros de mercurio y izquierda sube de 7 a 8. No puedo ver por el oído izquierda porque está aquí en la vena pulmonar. La onda C se produce cuando los ventrículos recién comienzan a contraerse al inicio de la sístole. La valva auriculoventricular se proyecta hacia la aurícula y eso hace un flujo de sangre hacia arriba. La onda B se produce al final de la sístole ventricular debido al flujo lento de sangre hacia las aurículas que proceden de las venas cuando aún las valvas auriculoventricular están cerradas. Durante la contracción ventricular, al final de la sístole, el ventricular se abren las valvas auriculoventriculares. Entonces tengo la explicación de las ondas A, que significa onda A, qué significa onda C, qué significa onda B, y aquí me está faltando el valle X, el valle Y, que tiene otro significado. Diástole, cuando disminuye la presión ventricular, por debajo de las aurículas, las valvas AB se abren, la mitral y la cuspide, luego viene una fase de llenado rápido, que está llenando el 70% de sangre, luego viene una fase de llenado lento, que es reducido por un 5% más, luego viene la sístole auricular, que va a llenar el 20% más. Los tonos cardíacos son primer tono, los fisiológicos, primer tono, segundo tono. Hasta el tercer tono, si es una paciente delgado, se produce por cierre de válvulas, el primer tono, el cierre de las válvulas auriculoventriculares, segundo tono por el cierre de las válvulas semilunares, sigmoideas o aórtica y pulmonar. Por favor, jóvenes, repasar quién se abre primero, quién se cierra primero. Pasando esto, ¿sí? El ciclo cardíaco, posición auricular, el tercer, musculatura de presión. Fijaos el volumen telediastólico, el nombre lo dice, es el volumen al final de la diástole. ¿Sí? Es el volumen que ya tengo cuando ya quiero abrir la valva. ¿Cuándo termina la dilatación del ventrículo? Cuando se cierran los vasos auricular. Y al mismo tiempo coincide con la contracción isovolumétrica. Porque esta es la parte del ascenso. ¿Sí? El volumen tiene la cantidad de sangre remanente al final de la diástole. Aquí está poniendo 115, el doctor le pone 120. ¿Sí? El volumen telesistólico es la sangre que me ha quedado después de la presión sistólica. En este caso, ¿cuánto había inyectado de sangre? 70 me parece, ¿sí? Ese volumen sistólico, volumen de inyección. Y a través de la fórmula matemática de volumen telesistólico, volumen telediastólico, puedo calcular la fracción de inyección. Puedo reiterar, este ejemplo de término aprendido, razonado. El tercer tono que se lleve, ¿a qué se explica? Llenado, rápido, del ventrículo. El requisito para escuchar este tercer tono, que puede ser fisiológico, que tu ventrículo sea distensivo, se deje distender cuando es llegado. Porque si es un ventrículo rígido, no se va a dejar distender, por tanto no va a vibrar. Dice, el cuarto tono se escucha en situaciones patológicas cuando la presión de la aurícula es alta o un ventrículo resistivo. Cuarto tono no se da a ocultar, es patológico. Entonces el cuarto tono me puede decir, si escucho un cuarto tono, dice que debe tener probablemente una hipertrofia de la aurícula o su ventrículo rígido. Relaciones volúmenes y presiones, ¿sí? Está en el gráfico anterior. Yo ya lo dijimos, ¿sí? Este gráfico deben saber los bien jóvenes. Este es una asa, volumen, presión.
apertura de válvulas mitral, llenado del ventrículo, periodo de llenado rápido, periodo de llenado lento, contracción auricular, sístole auricular, cierre de la válvula mitral con inspire, en este caso es mitral que está refiriéndose al izquierdo, contracción isovolumétrica, ganando presión a 80, presión suficiente para abrir aquí la válvula aórtica. Una vez abierta la válvula aórtica empieza la eyección del ventrículo, eyecta, va ganando presión la aorta, ya no tengo volumen, no tengo presión, ya quiero entrar en diástole, la presión empieza a bajar, quien ganó presión, la aorta, quien pierde presión y volumen, el ventrículo, quiere regresar la sangre al ventrículo izquierdo, tengo que cerrar la válvula, se cierra la válvula aórtica cerrada, la válvula auriculoventricular cerrada, relajación isovolumétrica. ¿De qué depende la complejidad del corazón? De todos estos factores. ¿De qué depende el gasto cardíaco? ¿Cuál es la fórmula? El volumen sistólico, frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿El volumen sistólico de qué depende? Precarga, contractibilidad, poscarga, porque puedo tener una buena precarga, pero es un corazón enfermo, un volumen sistólico malo. Puedo tener un buen ventrículo, pero tener una hemorragia en el paciente, mala precarga. Puedo tener una buena precarga, una buena contractibilidad, pero es hipertenso. El volumen sistólico así, malo. Es precarga, en la precarga está combatida la realidad estable. Precarga, definición, es la fuerza que extiende o ha estirado las fibras musculares durante la diástole. Cuanto mayor sea el llenado, mayor será la fuerza de contracción del ventrículo. Ley de Frank Stanley. La precarga está determinada por el retorno venoso. La miocardia tiene un límite, un estiramiento excesivo provoca toda la vida tiene su final, todo tiene su límite, ¿no es cierto? No significa que los estire y mejor se va a contraer, ¿no? Tiene su límite. Pues dice, la miocardia tiene un límite de estiramiento. Si tú lo vences, se va a volver laxo, ya no se va a contraer. ¿Qué es la contractibilidad? Que es la intensidad o la fuerza que tiene el ventrículo para contraerse. La poscarga, ¿qué cosa es? Es la presión que los ventrículos tienen que vencer para poder abrir la válvula pulmonar y aórtica y así poder impulsar la sangre a estas cavidades. Es como si intentáramos abrir una puerta contra el viento. Esa es la poscarga. Los principales factores que incluyen la poscarga, ¿quiénes son? La resistencia vascular sistémica y la resistencia vascular pulmonar. ¿Quiénes controlan la bomba cardíaca? Factores intrínsecos que dependen de la propia fibra cardíaca, gran estable, extrínsecos, o sea que ya no dependen de él, sino dependen del simpático y parasimpático. La fracción de eyección, ahí está, la tarea que se me había quedado para buscarse. ¿Qué cosa es? Relación al volumen expulsado en sístole versus dividido entre el volumen final de la diástole y es un 25%. El valor normal tiene que ser mayor a 60%. Si tengo menos de 60%, me está diciendo que ese ventrículo no se está contrayendo correctamente. Y si no se está contrayendo correctamente, mi volumen sistólico es malo. Y si el volumen sistólico es malo, estoy respondiendo mal los tejidos. Hay un ventrículo dilatado, significa que no se está contrayendo bien. Ha perdido fuerza. ¿Cuánto es su fracción de eyección? 43% está mal. Ese
lo va a claudicar. Población de edición es pésima. Tiene que ser población de edición más del 60%. Juan Gracias. Ese catete que hay en el se llama Juan Gracias. Aquí está, lo que le mencioné no veía. El catete es pequeño, permite evaluar la función del corazón. En A, valora el funcionamiento del corazón como bomba, presión de llenado, presión de la aurícula del vino, presión del capilar en la arteria pulmonar. ¿Y cómo usted con ese catete ve que está la presión en la aurícula izquierda? Dice, la presión del capilar en la arteria pulmonar o de enclavamiento, el enclavamiento cuando ese catete ya no puede avanzar más, se enclava ahí quedó. En la arteria pulmonar que refleja la presión en la aurícula izquierda. Sirve para determinar el gasto cardíaco, sirve para ver la presión venosa. ¿Cuándo lo utilizas? Para ver esto. A ver, ya tiene el término. ¿Sí? En el taponamiento cardíaco, ¿cómo te da la expresión de cinta cardíaca? ¿Cómo te da la presión en el ventrículo derecho? Aumentada, disminuida, igual, no variado. Taponamiento cardíaco, ¿qué significa? Corazoncito, su pericardio se ha llenado de sangre, se ha llenado de pus, de cualquier cosa. De tal manera que el pericardio y el epicardio es una calidad virtual, ¿no es cierto? Se ha llenado de líquido, se ha llenado de sangre. Entonces, ¿qué hace? El ventrículo lo tiene prácticamente encerrado. Es un taponamiento cardíaco. No le dejamos para moverse. ¿Cómo serán las presiones en el ventrículo? Ya sea izquierdo o derecho. Normal, aumentado o disminuido. Todo lo que tiene que estar aumentado. Si no me está llegando sangre, no me deje, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la presión. Y eso se va a reflejar en el catete. En la hipervolemia, ¿cómo será la hipervolemia? Yo no tengo 5 litros, si fue la primera, me puso 3 litros, tengo 8 litros ahora. Va a estar aumentado. Y ahí están los valores. ¿Cómo va a detectar el swab antes? Presión sistólica en la arteria pulmonar de 15 a 30. ¿Cuánto dijimos que era? 25, ¿no es cierto? Entonces no nos hemos equivocado. Presión promedio en la arteria pulmonar. ¿Cuánto dijimos? 15. Y la presión diastólica, ¿cuánto dijimos? 10. ¿No es cierto? Entonces a través de ese catete se puede medir. Y en la aurícula derecha es de 8. Sistólica y diastólica. ¿Cómo se toma? Con el tensiómetro. Presión arterial. La sangre lanzada por el corazón encuentra resistencia en su progresión debido a la disminución del calibre del árbol arterial y particularmente por la contracción tónica de las arteriolas que es la resistencia periférica. La presión que se hace sobre las paredes de la arteria se denomina presión arterial. Vamos a repasar lo que hicimos. La presión arterial a qué se debe? Gasto cardíaco por resistencia periférica. ¿El gasto cardíaco de qué depende? Cuando aumenta, cuando disminuye, ¿de qué dependía? Del volumen sistólico, de la frecuencia cardíaca. ¿De qué depende el volumen sistólico? De la precarga, postcarga y contractibilidad. La frecuencia cardíaca de qué depende? Del sistema nervioso autónomo, simpático parasimpático. La frecuencia periférica de qué depende? Del sistema nervioso autónomo, simpático parasimpático. El gasto cardíaco, ¿cuándo debe aumentar? Cuando tengo una mayor actividad, una ansiedad, excitación, ejercicio. ¿Cuándo disminuye? Cuando estoy de frío, tengo mi metabolismo disminuido. Lo mismo, dice, cuando estoy hipertenso. Presión arterial mide qué cosa era. Esta la formulita, ¿no es cierto? Presión diastólica más un tercio de la sistólica y diastólica 120 con 80, 40. La tercera parte 40, 13 más 80, 93 más o menos. ¿Sí?
eso que los hipertensos, ¿qué cosas les dan? Fármacos que actúan básicamente a este nivel. Objetivo, vencer la resistencia vascular periférica. Ahí está el tratamiento básico de los hipertensivos. En uno u otro camino, por cualquier camino se busca bajar la resistencia periférica. Doctor, pero mi abuelo tiene edad de médico. ¿Para qué? Para bajar esto. Y otro, adiciona más para disminuir la frecuencia cardíaca. Fíjense, saliendo de esta fórmula, medicina no es difícil, joder. Ustedes se manejan esto, manejan qué fármaco van aquí, qué fármaco van aquí, no puedo manejar la persona que es sencillamente. No es difícil. Pero si no sé esto, de dónde viene, empiezo a eliminar. Ahí me tengo que aprender a leer. Pero si sé esto, tengo que leer una página. Poscarga, recarga, contractibilidad, frecuencia, volumen, expulsión. El gasto cardíaco entendía frecuencia cardíaca y volumen de expulsión. ¿Sí? El volumen de expulsión de qué depende del aportamiento de la fibra, de la fuerza de aportamiento que tiene la fibra, que depende de qué, de los tres, y el tamaño del ventrículo izquierdo. La frecuencia. Eso arterial de qué depende. El gasto cardíaco, aquí tiene todo eso. Vamos. Mira, medicina arterial, lo que hemos hablado ahorita, ¿sí? Vamos a elevar los receptores como controla, tenemos que hablar hace poquito, tenemos que repasar. También dijimos que los receptores actúan a través del noveno par y décimo par, ¿sí? Van a llegar al tronco encefálico. Su centro integrador, ¿dónde está? ¿Quién es? El dibujito, ¿sí? Tiene el ejercicio de la función cardíaca. Yo le comenté en un momento, creo que sí, creo que no. A ver, si alguien, el corazón del deportista, ¿qué necesita? ¿Necesita más gasto cardíaco o no? Él tiene que aumentar su gasto cardíaco 5 o 6 veces. O sea, si nosotros movemos 5 litros por minuto, el deportista empieza a mover 30, 35 litros por minuto de sangre, ¿eh? Por sus requerimientos médicos. ¿Y qué tendrá que hacer para multiplicar, sextuplicar su gasto cardíaco? ¿A qué recurre el corazón del deportista de alto rendimiento? Estamos diciendo que el gasto cardíaco depende del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. ¿A qué recurrirá? ¿Aumentar su frecuencia cardíaca o aumentar su volumen sistólico? ¿Quieren ustedes puedan el corazón del deportista? El cuerpo que tiene más sangre que ¿tú qué haces? ¿Le dices mano a la frecuencia cardíaca o al volumen sistólico? ¿Qué dice ya? El volumen sistólico. ¿A qué? El volumen sistólico. ¿Cómo? El volumen sistólico. ¿Y cómo es el volumen? O sea, no aumenta la frecuencia cardíaca. Sí. Porque tiene aumenta la frecuencia cardíaca o aumenta el volumen sistólico. Dice el volumen sistólico. ¿A través de qué mecanismo? Aumentando el inotropismo. ¿Cómo? Aumentando el inotropismo. Aumentando la placa. El deportista recurre básicamente a disminuir la frecuencia cardíaca. Ya lo puse sobre pistas. ¿Y qué gana disminuyendo la frecuencia cardíaca? Que haya mayor llenado, mayor tiempo de llenado. A la velocidad. Y si la velocidad, ¿qué hace? Llena mejor. Y si llena mejor, inyecta mejor. Ese es el mecanismo que hace. Pues el deportista de alto rendimiento, tú empiezas, tu frecuencia cardíaca generalmente es 60-65, cuando está en reposo. Cuando entra en intensa actividad, su frecuencia ya no está en 65, está en 45, 50. ¿Qué le está permitiendo? ¿Sí?
diástole alargada, ya no se llena de 120, se llena de 140, 150, Corán estable, eyecta. ¿Y eso qué significa en ese corazón? ¿Que trabaje más o que trabaje menos? Trabaja ¿Trabaja más o menos? más porque tiene No, trabaja menos, porque ya no está latiendo 150 veces por minuto, está latiendo ahora 50 veces por minuto. A lo que no es deportista, hace la carrera, ¿a qué hace? Le echa mano a aumentar la frecuencia cardíaca. Es un corazón que está latiendo 150 veces por minuto y estaré inyectando buen volumen sanguíneo. Un pésimo volumen sanguíneo, ¿por qué? Porque su diástole se ha cortado. Y si se ha llenado mal, eyecta mal. Entonces es un corazón que prácticamente está contrayéndose en vacío. Mal llenado, mal expulsión. Jóvenes. ¿Cuándo se nutre mejor el corazón? Sí, tú le dirás. Y el tubo coronario es igual en las fibras miocárdicas que están cerca del ventrículo a la cavidad o que están más internamente. En el endotelio 35, que no lo voy a hacer por parte de tiempo, libera sustancias vasoconstrictores y vasodilatadoras. Células endoteliales liberan factores vasoconstrictores que son estos, vasodilatadores que son estos. Endotelio 35. Bueno, entonces, con ustedes prácticamente hemos terminado de mi parte. La siguiente semana ya lo terminamos, no hay teoría ni práctica. Coordinen el examen con los dos Sánchez, es el coordinador del curso. Y en la recomendación que se elimine, por favor, jóvenes, estudien. El examen de la prueba de ustedes no es de los exámenes, como cuando dicen en el curso, es una pizanguita. Ustedes en la universidad es una pizanguita del curso. El examen de que un día va a venir cuando va a ir a dar su examen para ese es su examen, ese es su objetivo, es su razón de estar aquí. La razón de estar aquí de ustedes, yo estuviera sentado con ustedes, mi razón de estar aquí no sería probar mi razón sería estudiar para ir a dar mi examen de residencia de 6 años, 5 años. Porque ir recién, si apruebo, yendo a la residencia, y a una buena residencia, no voy a las residencias que ya tengo que entrar porque ya no tengo más de la vida, ¿cierto? Porque yo voy a ser infeliz. Voy a vivir por inercia y no voy a vivir por inercia, tengo que ser ambicioso en la vida. Si tengo una especialidad que voy a salir y que voy a estar buscando que solamente el Estado me contrate, el Estado me va a contratar ahorita por 6.000 soles, por 6.000 soles yo no puedo vivir, no puedo tener una familia, yo lo que están pagando los hospitales, 6.000, 7.000, si me voy a una clínica particular, peor, me dan los 3.000 soles para mes, porque no puedo vivir, no tengo pasaje. ¿Y por qué termino eso también? Porque soy un mal médico. Estoy mal. No tengo que ser ambicioso en la vida, tengo que pensar si entro a trabajar al Estado a buena hora. Yo tengo que buscar una especialidad en la cual yo sea mi propio dueño, yo disponga de mi tiempo, sea un buen profesional. Y para eso tengo que hacer una especialidad de alto rendimiento económico, porque lamentablemente la vida es dinero. No debería que sea monetaria, la vida es básicamente dinero. Entonces, tengo que buscar una, y si me sobra dinero y soy buena gente, si tengo sentido social, entiendo que la capacidad económica puede ayudar a toda la gente. Pero si a la puta tengo para vivir, tengo buen sentido social, ¿para qué sigo? No sirvo para nada. No se puede ayudar a la gente cuando tengo más. Cuando tengo más, para ser un buen profesional.
especialidad, si me contratan es toda buena hora, muchos de los profesores más exitosos trabajan en un hospital muy poco tiempo. Muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque el hospital más bien les quita tiempo para hacer su vida particular y su trabajo particular. Por ejemplo, en oftalmología en el Obrero de Lima, muy buenos años oftalmólogos, se quedan en el seguro de Lima trabajando un año, no mucho, 2 años. Y de ahí juegan al extranjero o van a la parte privada. Porque en el Obrero, en el centro de seguros, ¿y por qué te vas? Estoy perdiendo dinero, estoy teniendo oportunidades, me voy al extranjero. O se van a trabajo particular. Pero ustedes pueden llegar a tirar, no, me extranjean, no se engañen. No se engañen por eso. Se engañan es lo peor, el autoengañarse es lo peor que puedes hacer. Es lo peor, es el enemigo, lo tienes dentro de ti. Y es lo peor tener el enemigo dentro de ti. Entonces, estudien, muchachos, si no, van a terminar viviendo del Estado con un profesor de educación. Aquí no me estoy mal porque gente alcancé a tener un dinero para seguridad. Tienes que dedicar más esfuerzo, pero no te avances. No pienses de que terminarlo, médico general, no, médico general mejor. Médico general no funciona. Yo le digo, el médico general no se quiere trabajar. ¿Cuándo se va a hacer? Un día voy a tener familia. Y mis hijos no van a esperar, en la escuelita y en la selva. O si lo dejo aquí en la ciudad y yo me voy para allá, ¿quién nos pide aquí? Se van a la perdición. Los jóvenes están en la edad de tomar conciencia, están en la edad de tomar lo que se quieren perder. Y muchachos, ha sido un gusto trabajar con ustedes, ojalá que les vaya bien, ya saben, no hay